Bienvenidos a Oremos la Palabra en el domingo 15 del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, pidiendo primeramente la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora, tomemos y leamos el Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora lo que el Señor nos quiere decir a través de la meditación. El Evangelio de San Lucas de este domingo nos relata la parábola llamada del buen samaritano. Y aunque propiamente el adjetivo bueno no existe en el relato, sin embargo la acción que realiza el samaritano es la que cuenta como buena. La parábola se inserta en una controversia en el que se juega el acceso a la vida eterna. Jesús y el doctor de la ley están de acuerdo en recurrir a la Escritura y articular la vida eterna con la práctica de la ley. La parábola sirve de respuesta a una cuestión concreta: ¿quién es mi prójimo? Las 2 preguntas que el doctor realiza a Jesús son las que marcan las 2 partes del relato. La primera parte aborda el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, y la segunda explica la figura del prójimo. Por eso, Jesús, mediante una parábola, invita a sus interlocutores a una interpretación nueva de las Escrituras mediante una lección general de ética y también de cristología. Así,
Nos encontramos al inicio con el doctor de la ley, un hombre de experiencia que reconoce la superioridad de Jesús como maestro. Por eso, Jesús lo conducirá por el camino de la interpretación. Al principio, el doctor parece más deseoso de poner a prueba a Jesús que de anhelar la vida eterna. Pero cuando se compromete en el diálogo, entonces será Jesús el que lo pruebe a él. El doctor pone a prueba a Jesús en la práctica de la vida, ya que todo girará en torno al hacer. Jesús recurre a la Escritura para dar respuesta. Para heredar la vida eterna, se debe practicar un doble amor, expresado en 2 versículos de la ley de Moisés: amor a Dios y amor al prójimo. El amor a Dios implica la totalidad de la persona. Por eso, 4 dimensiones se mencionan en el mandamiento, manifestando una totalidad. El corazón evoca la voluntad y la afectividad. El alma, la vitalidad consciente y la sensibilidad espiritual. La fuerza, la energía personal. El pensamiento, la inteligencia. Es decir, personas que no se dividan, corazones enteros. De este modo, citando el mandamiento doble del amor, el doctor satisface a Jesús con su respuesta. Todo está dicho, pero todo está aún por hacer. Por eso Jesús le dirá: haz esto y vivirás. Posteriormente, el doctor, al preguntar a Jesús ¿y quién es mi prójimo?, desea justificarse, ser admitido y reconocido ante los hombres y ante Dios. Desea una definición del prójimo que corresponda a su conducta habitual. Va en ello no solamente su honor y su posición social dentro del judaísmo, sino su vida eterna. A través de la parábola, Jesús le presentará la misericordia desinteresada mediante un relato ejemplar que concluye con una invitación a la imitación. La parábola del samaritano narra cómo un hombre llega a estar medio muerto en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Ante esta situación dramática, pasan por el lugar 2 personajes. Los 2 pertenecen al mundo oficial y respetado del culto, el sacerdote y el levita. En contraste a ellos, con su identidad y su actitud, aparece un samaritano, una persona sin nombre y despreciada por su origen. Él no pasa de largo, sino que se detiene y actúa. A través de sus gestos pausados y eficaces, manifiesta su compasión. De esta manera, la estructura de la parábola es muy sencilla. A la situación dada, responden 2 actitudes contrarias. Por una parte, la mirada indiferente y la negligencia. Por otra, la mirada atenta, la compasión y la acción caritativa. El sacerdote había terminado seguramente su servicio y regresaba a su casa. En vez de conjugar el amor al prójimo con el servicio de Dios, se olvida de la misericordia, complemento obligado de la piedad. Lo mismo ocurre con el levita, otro oficiante del templo de rango inferior. Los 2, después de haber visto, cerraron los ojos. No se encuentran con el herido, se ausentan, están muertos al presente, retenidos por su pasado, atados por unas reglas rituales y unos impulsos egoístas. Pasaron sin detenerse. El samaritano pasa también por ahí y ve al herido, pero a diferencia de sus 2 predecesores, se deja tocar, se llena de compasión, se establece una relación entre el herido y el samaritano,
El cuerpo vulnerable de uno despierta el corazón atento del otro. Aquellas huellas visibles de la desgracia le conmueven sus entrañas. De esta manera se llena de compasión para evocar la condescendencia de Dios y de Cristo. Designa aquí una conducta evangélica que el doctor de la ley será llamado a imitar. El samaritano comprende la situación, se acerca al herido, sufre con él e intenta aliviar sus dolores. Los primeros cuidados del samaritano son 3: curar, transportar, albergar. Cumplida su misión de auxilio, traspasa al posadero la encomienda, aunque al siguiente día continuará su misión de otra manera por un cuarto gesto, la entrega de 2 denarios. Si el sacerdote y el levita no se preocuparon de detenerse ni un instante, el samaritano anuncia que volverá a pasar en el camino de vuelta. El viaje está condicionado por sus propios negocios. El uso de la palabra prójimo tiene una evolución. En el diálogo inicial, el doctor de la ley buscaba a un prójimo a quien pudiera amar. En la pregunta de Jesús, al resumir la parábola, ya no se habla de un prójimo que corre el riesgo de convertirse en objeto, sino una persona que se hace prójimo del herido, sujeto activo de una relación. Así, el prójimo es un ser cercano. Se trata de un término relacional. Si se establece el contacto, los dos se hacen necesariamente cercanos el uno del otro, el prójimo del otro. La parábola queda abierta porque Jesús ordena hacer lo mismo que hizo el samaritano. Vete y haz tú lo mismo. De esta forma, Jesús no solo está invitando al doctor de la ley a actuar, sino que está invitando a cada uno de nosotros, sus discípulos, a la caridad operativa, a la oblación por amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que la parábola del samaritano invita a los creyentes a la práctica de la caridad. Nos recuerda que la ética cristiana es relacional y que atendiendo al otro me relaciono con él como él se relaciona conmigo. No se trata ya de tener prójimos, sino de hacernos nosotros prójimos de los demás, particularmente de los necesitados. Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Al hacernos prójimos del otro, hacemos la voluntad de Dios. En su interpretación cristológica, el samaritano adopta sentimientos y gestos del mismo Cristo. Ahora, oremos al Señor que nos ha hablado. Gracias, Jesús, por tu compasión. Gracias por hacerte prójimo. Dame la atención y la audacia para no pasar de largo ante la necesidad del hermano, ante el grito del desconocido. Que no elija a quién ayudar ni sea selectivo. Que las excusas o las urgencias no puedan más. Dame entrañas compasivas para poder ir y hacer lo mismo que aquel samaritano. Amén. Que todos tengan un feliz domingo. Gracias.